Ajá. Somos Ananda y Antonio, y nuestro viaje de tiempo completo inició en septiembre de este año. Pasamos los últimos 5 días en Costa Rica, de los cuales casi 2 los gastamos haciendo trámites para poder salir del país, cuando la aerolínea decidió cobrar 2 veces nuestra próxima reservación, pero sin darnos los boletos. Para no hacer la historia muy larga, al final logramos tomar el avión a nuestro siguiente destino, aunque por poco perdimos la escala en el aeropuerto de Panamá. 112. ¿A dónde va? A Lima. A Lima, por poco. Pero verificaron en las pantallas que es por aquí, porque a veces cambia. Después de tanto susto y más aprendizajes de viaje, estamos en la hermosa ciudad de Lima, en Perú. Y claro, nuestra primera parada, comer un delicioso ceviche. ¡Bienvenidos a Lima! Estamos en el barrio de Miraflores y es nuestro segundo día en Lima y nuestro segundo intento de probar por primera vez un ceviche peruano en Lima. Ayer fue un intento fallido porque nos recomendaron un lugar que ni siquiera quisimos mencionar el nombre porque se pasaron de sangrones. No nos dejaban grabar con cámara profesional. Yo no entiendo. Groseros, o sea, nosotros turistas, no. Yo no entiendo esos lugares que vas a hacerles publicidad gratis, por más pequeña que sea una cuenta, como la nuestra. No importa. Pero ridículo. En fin, ese no es el punto. El punto es que estamos en Lima, llegamos a Lima y vamos camino a probar el primer ceviche peruano de mi vida en Perú. Un ceviche original. Ayer terminé comiendo un lombito saltado que estaba espectacular y ya me estoy saboreando este ceviche. Vamos camino al mercado número 1, que está en la Supervía, una cosa así. Así se llama literal. Muy cerquita de donde nos estamos quedando y nos ven con doble máscara porque Aquí es obligatorio doble máscara. y no sabemos ni siquiera si en la calle sea ilegal no tenerla, así que no nos vamos a arriesgar. Usaremos doble máscara y vamos a comer un cevichito. ¿Se vienen con nosotros? ¿Listo? Vamos. Pastelería y panadería, Dios mío santo. Concéntrate en la misión del día, ceviche, no pan. Lo veo desde aquí. Ya huelo el cevichito. No, de hecho no huelo el cevichito. Si oliera el cevichito desde aquí, querría decir que el pescado está malo. Y la verdad es que aquí en Lima tienen el mar al ladito. Entonces, fresco del día, delicia. Yo sí quiero un pancito. Acá hay algo que no sé bien si es un pan o un pastel, pero se llama turrón de Doña Pepa. Y sí quiero probarlo. Yo soy tan fan del pan que literal cruzamos para el otro lado y yo hice así. Huele a mantequilla, vamos a una panadería. Sí, que hay ahí. Ah, bien, perfecto. Ayer vinimos a hacer nuestro primer intento. No lo logramos porque estaba cerrado. Aquí comen temprano. Una persona nos recomendó el lugar y estamos tratando de buscarlos aquí. Vamos a ver. Muy buenas. Pues regresamos, porque ayer vinimos y ya se había acabado el ceviche. Aquí una guarnición de canchita peruana Ahora después. y limoncito y el rocoto molido, que no puede faltar en Perú. ¿Y qué sería canchita? Canchita es el maíz tostado. Nosotros lo tostamos acá en la cancha, lo tosta el señor, el cocinero, y hace también el rocoto molido a base de buenazo, el ají que no puede faltar en un plato en Perú. Y ese se pone en el ceviche, ¿correcto? Se pone en el ceviche, se come también como una guarnición, ¿no? Al momento a veces de comer, o a veces la gente que toma una cervecita, se come Está canchita. rico, pero tiene una textura rara. A maíz. No, parece que es hecho de harina por adentro. Prueben, los voy a invitar para que prueben un chicano. Gracias, Alex. Este es un consomé de pescado, a base de pescado, cabeza de pescado, espinazo.
Acá lo llevan como un levantamuertos. Limoncito y el rocoto molido, Le da ¿no? otro sabor. Listo, muñeca. Sí cambia, Alex. Sí, cambia. Es que ella es vegetariana. Entonces está viendo si se come una yuquita seca. Nosotros te podemos hacer un ceviche de champiñones. Te puedo hacer cualquier plato, pero en vez de mariscos o pescado te pongo champiñones. Genial. Hay opciones vegetarianas, mira qué buena onda. Para que sepan, aquí el rinconcito de Alex. Alex tiene de entrada ceviche de pescado, ceviche mixto, ceviche de mariscos, tiradito amarillo, tiradito criollo, tiradito salvaje, pulpo al olivo, entre otras cosas. Leche de tigre. Leche de tigre, que Ananda no sabía que era la leche de tigre. Qué mejor que Alex nos explique exactamente lo que es la leche de tigre. Sí, la leche de tigre es el jugo del ceviche. Lo que pasa es que a algunos les gusta más el jugo porque es como tomarse un Red Bull. O sea, ¿no? Algo de lo natural. Ese es el jugo del ceviche. Un toque de ajos, pimienta, zumo de limón, la sal. Eso es lo que cocina el pescado. Hay camote, guarnición de choclo, cilantro. Esta es la leche de tigre, la base, y el picante. Lo que combina del platanito. Y nomás. Qué delicia. Lo que yo hice fue echarle canchita al ceviche, que también es tradicional hacerlo. Lechito, leche de tigre. Salsita de sabe Dios qué. Chica morada, de Mira puro nomás. maíz morado. Qué rico. Con Alex, Magdalena y Joshua tienen que venir aquí a comer ceviche peruano de verdad. Está delicioso, la yuca está deliciosa. Y ahorita que llegue el ceviche de champiñones para Nanda. Y aparte, para las personas que así como yo son vegetarianas o tienen alguna restricción alimentaria, saben que es siempre muy complicado comer. O sea, yo de verdad vine acá sin ninguna esperanza de que iba a lograr comer algo, porque bueno, suele pasar siempre. Pero Alex fue tan lindo y tan amable que dijo, no, yo te voy a preparar un ceviche, pero de hongos. O sea, ahora yo voy a comer un ceviche peruano original, pero de hongos. Pues para ese cevichito, ¿no? A ver. ¿No que mexicana? Está delicioso esto. Ahora el toquecito final, como terminamos este cevichito, es tomándonos la leche de tigre, que ya por sí sola revive muertos, también dicen por aquí. Ajá. Está rica. Ah. ¿Ya me llega? Está rica, de verdad está rica, pero... Ya llegó el chofe. Valió la pena venir a Perú solamente para conocer a Alex y sus ceviches. Podemos ir mañana a Perú sin problema. Ay, man, ¿y mi foto con Ariana? Vamos a Machu Picchu. Yo quiero una foto con Ariana. Pero vale la pena venir a Lima solo para probar el ceviche. Bueno. Sin duda. No, la nariz. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. ¿Listo? Vamos. Ah, bueno, ¿y qué comeré yo? No sé. ¿Dónde está enchilada? Digo que era mexicana, que le echaron bien chile y ya se enchiló. Pero Chihuahua, por favor. Él nos recomendó ayer. Amigo, buenísimo. 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 Gracias.